conociendo el reino de Dios. Cambia tu manera de pensar, renueva el espíritu de tu mente. El reino verás, el reino verás. Hola y bienvenidos a este nuevo episodio en Conociendo el Reino de Dios. En el capítulo anterior estuvimos viendo cómo el Padre a través de las Escrituras nos reveló a Cristo y el reino que vendría con Él, y de cómo el Padre está levantando un pueblo que camine en su diseño original, guiados por su Espíritu Santo y alimentados por su palabra viva. Hablamos de cómo el reino no es un sistema religioso o un concepto religioso, sino una realidad espiritual que se manifiesta cuando nuestros corazones se alinean al gobierno del Padre, cuando dejamos la vieja manera de vivir y aprendemos a caminar en obediencia a su voz. También hemos entendido que para que haya una verdadera transformación, necesitamos ser guiados por su Espíritu Santo, nuestro Maestro. Por eso, en este capítulo vamos a profundizar en algo que es muy importante para nuestra vida espiritual, y es aprender a oír la voz del Espíritu Santo, aprender a oír su voz, la voz de Yeshua. Y este capítulo lo he titulado A Él Oíd. Así que acompáñame a este nuevo episodio para que continuemos conociendo el corazón del Padre. Antes de comenzar este capítulo, quiero contarte que a partir de ahora vamos a tener los capítulos en video. Y esta decisión la he tomado por algo que el Padre ha puesto en mi corazón. Y no es para que tú veas o fijes tu mirada en mí. Recuerda que tu mirada tiene que estar puesta en Cristo. En Cristo no podemos quitar nuestra mirada de Él. Pero tú sabes, creo que no es desconocido para ti que en este tiempo hay muchos videos que se están haciendo por inteligencia artificial y muchas veces no sabemos en realidad qué es lo que estamos escuchando, si es algo real o es algo que está hecho por la inteligencia artificial y por qué motivos. Así que a partir de este tiempo vamos a comenzar a hacer nuestros podcasts en video hasta terminar con esos 40 días que el Padre me ha pedido, o esos 40 videos que el Padre o audios que el Padre me ha pedido para este canal. Así que vamos a comenzar en este momento con este nuevo episodio. Y antes de comenzar me gustaría orar para pedirle al Espíritu Santo que nos guíe, que nos enseñe a oír su voz, que a través de la palabra de Cristo, como Él dijo, mis palabras son espíritu y son vida, podamos ser transformados en este tiempo. Así que quiero que me acompañes en este momento, y este capítulo lo he titulado A Él Oíd. Escuchar al Cristo, escucha a aquel que fue enviado por el Padre. Y vamos a ir a Mateo capítulo 13, si tú quieres buscarlo en la escritura, y si no, puedes leerlo en las diapositivas que he puesto. Y en Mateo capítulo 13, verso 10 dice, este versículo, recordemos que lo leímos en el episodio anterior. Entonces, acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que no tiene, le será quitado. Y quiero que profundicemos en esta parte que he subrayado, porque el Espíritu Santo me trajo de nuevo este capítulo, este versículo que leímos en el capítulo anterior, pero me hablaba de esta palabra del verso 12,
Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y quiero decirte que antes de hacer esta grabación ya empecé una grabación y tuve que pararla porque el Espíritu Santo me insistía mientras grababa ese versículo. Tuve que parar la grabación e ir a estudiar y a ver en el original lo que esto significaba. Yo lo quise, digamos que profundicé porque estuve mirando en varios versículos, pero profundicé en mi Biblia traducción del arameo y quiero leértelo en este momento como está en la traducción del arameo. Dice, este mismo capítulo 13 de Mateo, voy a leerlo a partir del 10 como está allí, dice, acercándose sus discípulos le preguntaron, ¿por qué les hablas en parábolas? Él les contestó diciendo, a ustedes se les ha concedido entender el misterio del reino del cielo. Mira, tiene que venir porque se nos concede entender el reino de los cielos. No se entiende en lo natural. Pero a ellos no se les ha concedido, porque a todo el que tenga se le dará y tendrá hasta rebosar, pero al que no tenga, aún lo que tenga, le será quitado. Y cuando me fui a profundizar en esto, quiero que lo mires aquí en las diapositivas porque es importante que veamos esto y que seamos conscientes, sobre todo que abras tu corazón para entender esto. El reino, muchas personas dicen sí, o muchas personas pueden hablar del reino, pero el reino no se puede entender en lo natural. Y mira lo que esto significa. A ustedes se les ha concedido en el arameo, si ustedes pueden ver la diapositiva, allí está, yo no lo sé pronunciar y no voy a hacerlo. Edyaat, ahí ven la palabra en arameo. ¿Qué significa? Escúchame bien. Ser dado por don, ser impartido desde arriba, indica que el entendimiento del reino no viene por la mente humana. Y aquí, cuando yo estaba haciendo este estudio, me venía el versículo cuando Yeshua les pregunta, ¿quiénes creen ustedes que yo soy? Y cuando él le responde a Pedro, bienaventurado o feliz tú, Pedro, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Entonces, si entendemos este versículo como cuando Yeshua le dice a Pedro, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, mira lo que dice, es un don, o sea, ser dado por don, ser impartido desde arriba. Indica que el entendimiento del reino no viene por mente humana, sino por el Espíritu Santo. Y aquí volvemos a insistir en la importancia del Espíritu Santo. El conocimiento espiritual es un regalo del Espíritu, no del intelecto. La segunda parte de este versículo que vamos a analizar es entender el misterio del reino. En arameo la palabra es rasé. Ahí pueden ver la palabra en el arameo, cómo está. Voy a quitarle, no quiero que me interrumpa el teléfono. Pueden verlo cómo está allí, rasé. Para que se me desconectó el ordenador. Y significa, misterio revelado, secreto celestial. Solo puede ser abierto por el Espíritu Santo. El reino, mis amados hermanos, no se estudia, se revela. Así que por eso yo en todos mis videos o audios te digo, mi amado hermano, tú tienes que tener tiempos sola con tu escritura o las que tengas, no sé, y con el Espíritu Santo. Porque el reino, cuando yo recibí esta revelación del reino, mira, yo caminaba hace muchísimos años en un ministerio de reino. Me di cuenta después de que el Espíritu Santo me reveló el reino, que era un ministerio de reino, donde el Padre me había puesto. Solo que de allí salí, tuve que hacer una inmersión en otro sitio, el Padre me llevó a hacer una escuela diferente y luego me vuelve a traer después de haber estado en esa escuela para que entendiera y aprendiera la escritura desde el principio y entendiera un poco todo para mostrarme el reino. Entonces yo sigo insistiendo y siempre digo, tú tienes que pasar tiempos con tu palabra, con la escritura, con el Espíritu Santo, leer y pedirle al Espíritu Santo que te revele. Hay una palabra que me viene en este momento y es Pablo
cuando hablaba, hay unos que les llamaban los de Berea. No sé, yo creo que tú conoces ese versículo y dice que los de Berea, cuando Pablo o cuando se iban y buscaban las escrituras y miraban para saber si lo que Pablo les estaba hablando, lo que él estaba diciendo era cierto. Así que tú tienes que ser como los de Berea. Ir y verificar y pedirle al Espíritu Santo que Él te confirme todas estas cosas. Entonces, esto es bien importante lo que estamos viendo sobre este versículo. Dice, a todo el que tiene esta parte. Mira, vamos a ir a hacer, estamos como descorticando el versículo para entenderlo y para que esto se registre en nuestro corazón. Y la palabra en arameo de Ilet, ¿qué significa? El que tiene dentro de sí aquello que le fue dado. Esto es muy fuerte. Porque cuando yo leí esto, yo dije, wow, Padre, tú nos sigues hablando del Espíritu Santo. Aquel que tiene dentro de sí aquello que le fue dado. ¿Qué es lo que tiene esa persona que tiene dentro de él aquello que le fue dado? Oído espiritual, sensibilidad al Espíritu, corazón abierto a la voz del Señor. Por eso Yeshua decía muchísimas veces, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu está hablando. Y el que tiene ese oído, porque tiene el Espíritu, recibe más revelación. Por eso es que él dice, al que tiene se le dará más, al que tiene el Espíritu se le dará más, al que tiene el oído espiritual abierto se le dará más. Pero al que no tiene, porque le da igual, no quiere ir a averiguar, no quiere sentir esa llenura del Espíritu Santo, aún lo que tiene se le quitará. Mira lo que dice la otra parte del versículo, al que no tiene. Arameo, la palabra es, a ver, que me fui para otro lado. Al que no tiene, Delaylet. Aquí es diferente, arriba se es de il-let y no tiene es Delaylet. Bueno, en arameo, yo no conozco el arameo. Y esto significa, el que no tiene dentro de sí la capacidad espiritual de oír. O sea, que si tú no tienes la capacidad espiritual de oír es porque el Espíritu Santo no está dentro de ti. ¿Y por qué pasa esto? Porque la rechaza. Porque se hablan de cosas espirituales, las personas dicen, ay no, esta persona está loca, te está diciendo. ¿Por qué? Porque las cosas espirituales solo se pueden discernir a través del Espíritu Santo. El que no oye con el oído del Espíritu, mira que aquí lo escribí, a ver, dice, al que no oye por el Espíritu, aún lo que cree entender se le quita. ¿De qué se trata este versículo de Mateo 13? Todo este versículo, y cuando tú lo lees y te centras, mira, muchas veces no es el hecho de decir, ay, sí, yo leo la escritura y empiezo página y leo. No, a veces es simplemente centrarse en un versículo. Mira, llevamos no sé cuánto tiempo y estamos centrados en este versículo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo quiere hablar a tu corazón. El Espíritu Santo quiere abrir tu corazón, y aunque nos pasemos todo el capítulo hablando de esto, si tú lo entiendes, creo que el Espíritu Santo ha logrado lo más maravilloso, y es saber abrir tu oído espiritual, y es lo más importante. No que me oigas a mí, no que me mires a mí, que mires a Cristo y que busques al Espíritu Santo, que es tu maestro, es mi maestro, pero también es tu maestro. Jesús explica que muchos oyen con oídos naturales, pero no oyen en el Espíritu. Por eso Él dice, a ustedes se les ha concedido, pero a ellos no. Porque la revelación viene solo por el Espíritu Santo. Este versículo nos habla de oír, pero en el nivel del Espíritu, en el nivel espiritual. Entonces, como para hacer un resumen de esto, el entendimiento del reino es un regalo del Espíritu. Recuerden que cuando hablamos del misterio del reino, hablamos de que el versículo de Isaías decía, a ver que lo quiero, decía, porque aunque ven, para que viendo vean y no entiendan, y oyendo oigan y no entiendan, y se conviertan, y yo los sane. O sea, hablábamos de que era un versículo muy fuerte,
Pero aquí podemos entender, hay personas que pasan de todo, o sea, es religiosidad, es simplemente leer escritura, leer y querer llenarse de mucha sabiduría, pero sin el entendimiento espiritual, que es lo que verdaderamente transforma. Entonces, el entendimiento del reino es un regalo del Espíritu Santo. Al que tiene oído espiritual, dice, a él oíd. Por eso le he puesto este mensaje, a él oíd. Pero ¿a quién debemos oír? Al Padre, a Cristo, a Yeshua. Se le dará más. Al que cierra su oído, aún lo que cree saber, se le quitará. Así que espero que esto haya quedado claro. He intentado hacerlo lo más claro posible. Y vamos a ir a otra parte que es muy importante. Y la palabra nos habla de escuchar al Hijo, a Cristo, a Jesús, a Yeshua. Como lo dije anteriormente, la misma escritura nos dice, o el mismo Yeshua nos dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Así que si sus palabras son espíritu y son vida, aunque leamos toda la escritura, porque mira, yo llevo ya desde que el Padre trajo esa revelación del reino, estoy en los evangelios. Y lógicamente los evangelios me llevan a Pablo, me llevan al nuevo pacto, me llevan al antiguo pacto, me llevan a Deuteronomio, me llevan a todo, porque Cristo en su palabra, en todo lo que Él habló, Él siempre nos va a estar dirigiendo a la escritura, a toda la escritura. Entonces, desde el principio, entendemos que el corazón del Padre ha sido formar un pueblo que escuche su voz. No solo oír con los oídos naturales, mis amados hermanos, sino escuchar con obediencia, con entendimiento espiritual. Por eso quise hablar este capítulo antes, o este versículo de Mateo antes, para que lo entendiéramos en nuestro corazón, no de una manera intelectual, si yo lo conozco, no, pero que lo entendamos y quede registrado en nuestro corazón. Ese fue el llamado en el huerto, el clamor en el desierto, el mensaje de los profetas y el centro del ministerio de Yeshua, que oyéramos la voz del Padre. El reino siempre comienza en un lugar, con una voz que habla, con una voz que llama. Y quizás no es una voz audible. Cuando el Padre me llamó a conocer el reino, que me reveló el reino, yo no puedo decirte, mi amado hermano, que yo escuché una voz que me dijo, Zuley, vete y escúchate. No, simplemente Él me repitió un versículo y en mi corazón, por eso dice el que oye con el corazón, yo sabía y entendía que el Padre me estaba llamando a pasar tiempos en intimidad con Él. Y cuando yo obedecía a esa voz que me llamaba, y a pesar de que había estudiado toda la escritura, Él me decía, vuelve a mi pacto, yo dije, bueno, si tú me estás llamando a mi pacto, digamos que en conclusión yo creo que tengo que volver a empezar a leer los evangelios. Y ahí empecé y fue de inmediato. Mira, yo en el primer día la revelación del reino ya había llegado. Solo que después el Padre empieza a profundizar, pero entendí que el mensaje de Yeshua era el reino de los cielos. Y eso para mí fue muy importante. Llevo 2 años y sigo, te digo, en los evangelios, no he podido pasar de allí. Quiero que vayamos a Deuteronomio, porque vamos a hablar de a él oíd, a qué se refiere. Y hemos hablado en los capítulos anteriores que toda la escritura fue hecha, como dice la palabra, por Él y para Él. Eso es algo que tenemos que entender en nuestro corazón. Todo fue hecho por Él y para Él y por su voluntad. Todas las cosas subsisten y fueron creadas. Y ese versículo es muy importante para nuestras vidas, porque cuando nosotros entendemos que el centro es Yeshua, es Cristo, las cosas fluyen porque le damos el lugar que le corresponde. En Deuteronomio 18, el mismo Moisés, hablando al pueblo, le dice, en verso 18, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú. Pondré mi palabra en su boca y él les hablará todo lo que yo les mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, hablando el Padre, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta.
¿Por qué he querido poner este versículo? Porque entendamos que todo lo que es Cristo empieza desde el principio. ¿Por qué? Porque el Padre venía preparando todo este tiempo, generación tras generación, hasta el momento de la entrada triunfal de nuestro Señor a la tierra. Esta palabra que está aquí, que dice, el que no oyere, es la palabra o el estrón hebreo 8085, lo podéis ver en la diapositiva, y es la palabra Shama, no Shema. Shema lo tenemos más adelante, la palabra Shama, que significa oír inteligentemente, a menudo con implicación de atención, obediencia. Habla sobre todo de obediencia, oír para obedecer. En Hechos 3, Pedro repite este versículo de Deuteronomio. Quiero que lo leamos, Hechos 3:22. Este es Pedro hablando, después de que viene el Espíritu Santo y él empieza a hablarle al pueblo. Y dice, porque Moisés dijo a los padres, escucha bien, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. Y esta parte quiero que la tengáis en cuenta. Porque el Padre os levantará profeta entre vuestros hermanos como a mí, hablando Moisés. Y Moisés les dice, a él oiréis. A él oiréis. En todas las cosas que él os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas, mira que esto es bien importante porque esto lo hablamos ya en un capítulo anterior, cuando hablamos de que todo hablaba del reino, o que aún cuando hablábamos de que cuando dice que Juan era el último profeta y entendíamos esto, lo voy a repetir en este momento porque tengo el versículo aquí, dice, mira lo que dice Pedro, y todos los profetas desde Samuel, recordemos que los profetas empezaron en Samuel, por eso dice desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, mira lo que dice, también anunciaban estos días. Pedro hablando, Yeshua había sido crucificado, el Espíritu Santo había descendido y él dice que todos los profetas desde Samuel también anunciaron estos días. Era lo que habían anunciado todos los profetas hasta Juan. ¿Por qué hasta Juan? Porque a partir de Juan ya todo lo que se anunció estaba presente. Yeshua había venido a la tierra a establecer el reino. Vamos a continuar. Vamos a ir al libro de Josué, también Josué 1, porque como hemos hablado y vuelvo y lo repito, todas las escrituras nos hablaban de Cristo, de Yeshua, del reino, de lo real. La escritura, esa parte era la sombra de la realidad que es Cristo. Cristo es real, es la realidad. Él es la realidad, el reino es lo real. Dice, aquí Moisés había muerto y ya Josué tomaba el relevo. Recordemos que Josué es prototipo de Cristo. Moisés había muerto. Y yo quiero que ustedes oigan con el oído espiritual, porque si no oyen con el oído espiritual no pueden entender. Moisés había muerto y Josué, prototipo de Yeshua, toma, vamos a decir, el cargo, o sea, viene y se posiciona, que es lo que, a ver, yo quiero, porque yo lo entiendo, a veces yo lo entiendo y creo que porque yo lo entiendo, las personas lo están entendiendo y voy a ser más clara. Así como le digo yo al Padre cuando me está revelando algo, yo Padre con plastilina, porque quiero entenderlo. Entonces, mira la escritura como nos dice, y además cuando tú lo lees en Josué dice que Moisés ya había muerto. Entonces dice, miremoslo en el espíritu. Moisés, la ley, el antiguo pacto, Moisés, Josué, Yeshua, el nuevo pacto, la ley del espíritu de vida, que es otro capítulo que vamos a ver, no lo vamos a ver ahora. Entonces, recordemos, todo nos hablaba de Yeshua. Entonces dice, entonces respondieron a Josué, el pueblo, diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas,
así te obedeceremos a ti solamente. Así te obedeceremos a ti, solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Entonces, todo esto cuando ustedes lo miran en el Espíritu, permiten que el Espíritu Santo en este momento les esté revelando este versículo, por favor. Nos estaba hablando de lo que sería Yeshua, porque sabemos que Yeshua estaba, el Padre estaba en él, el Espíritu Santo estaba dentro de él, él es el Padre, él es Dios. Entonces, así el Padre nos estaba dirigiendo ahora ya todo esto. Para nosotros en este lado, en el occidente, es más fácil. ¿Por qué? Porque nosotros hemos conocido un evangelio, hemos conocido a Cristo. Yo, personalmente, tuve una pequeñita, un máster, lo voy a hablar así, en un ministerio donde se estudiaba lo que era la Torah y todo esto. Y esto me ha ayudado a entender el corazón de mis hermanos. Y oro para que el Espíritu Santo en este tiempo sea revelándose a ellos y mostrando y revelando el reino. Entonces, que sea el Espíritu Santo revelándonos este versículo. Vamos a ir a Mateo 17, y aquí es donde vemos esta palabra, que es bien importante porque es el propio Padre el que dice a quién tenemos que oír. Mateo 17 dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan, su hermano, y lo llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y mientras Pedro aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Por eso este capítulo se llama A él oíd. Entonces, yo quiero que nos pongamos en el contexto de la época. Pedro, Juan y Santiago, creo que era el otro que estaba allí con ellos. Bueno, estaban los 3 allí. ¿Y cuál era el referente que ellos tenían en ese momento? Yo quiero que ustedes entiendan y se pongan en el corazón de ellos como judíos en ese tiempo. Ellos solo eran Moisés. O sea, ellos ahí aún, ellos todavía dudaban, porque sabemos que Pedro aún lo negó, dudaban de que él era el Hijo de Dios, porque Yeshua no había cumplido con el propósito, el Espíritu Santo no estaba dentro de ellos. Cuando Pedro ve allí la capacidad, el Espíritu Santo que hay dentro de él le hace discernir que los que están con Yeshua son Moisés y Elías. A él nadie le dijo: mira, aquí está Moisés, aquí está Elías. El Espíritu Santo les hizo discernir quiénes eran los que estaban allí. ¿Y cuál es el pensamiento de Pedro en ese momento? Wow, Moisés y Elías, aquí lo tenemos todo. Moisés, ellos sabían que Elías tenía que venir antes, y el Mesías, el Yeshua, quedémonos aquí, o sea, parquemos aquí, no nos vamos de aquí. Pero ¿qué hace? Qué bien, dice que la voz lo interrumpió. La voz de él dice: dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. O como que dice: haced todo lo que él os diga. La palabra utilizada para oír es el equivalente griego a Shema. Aquí sí aparece la palabra Shema, que en hebreo implica obediencia. Es el Strong griego 191 y significa entender, escuchar, hablar, llegar a oído de, obedecer, oír, hablar, oyente. Bueno, tiene varios significados. ¿Por qué quiero profundizar en esto? Porque quiero que entendamos que en este tiempo, cuando yo hablo de esto, yo no te estoy diciendo, mi amado hermano, que tienes que dejar ni tu congregación, no. Tú continúa, porque tú eres luz. Pero lo que el Padre quiere hacer en este tiempo en tu vida es que en tus tiempos, que tú tomes tus tiempos con el Espíritu Santo, que tú tengas tu intimidad con el Espíritu Santo, pero que entiendas que el único que puede revelarte tu propósito, tu caminar día a día, es el Espíritu Santo dentro de ti. Son las palabras, lo que te puede transformar son las palabras de Cristo. En el libro, o en Hebreos, la carta a los Hebreos 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas,
En estos posteros días, mira lo que dice, nos ha hablado por el Hijo, a que constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, vamos a permitir que el Espíritu Santo registre esta palabra en nuestro corazón. Dice que Dios, habiendo pasado, hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas en otro tiempo, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, por Cristo, por Yeshua, a quien constituyó heredero de todo. Yo quiero que esta palabra, heredero de todo, heredero de todo, heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Él es el centro. Nosotros somos parte de su reino, somos hermanos, sus hijos, pero Él, Cristo, es el centro de todo. Y cuando tú le das el lugar a Cristo que le corresponde, el Espíritu Santo, acuérdate que Él glorifica a Cristo, Él glorifica a Yeshua. Él mismo te va a mostrar el camino. Entonces, que nos quede grabado esto: el Padre lo constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ni siquiera dice la tierra, dice el universo. Juan 6 dice, yo creo que ya estamos terminando, sí. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo, acabamos de hablar, todo lo hizo por el Hijo, constituyó heredero de todo, del universo, el Hijo del hombre os dará. Porque a este, al Hijo, señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Así que con este capítulo o este versículo de Juan 6, quiero terminar esta enseñanza y oro para que el Espíritu Santo, si aún el reino no está claro en tu vida, puedas abrir el entendimiento y, como estudiamos en el versículo de Mateo 13, se te dé más, porque el Espíritu Santo mora dentro de ti. Padre, gracias. Gracias por este tiempo. Gracias por permitirnos escuchar tu voz. Y queremos oírte solo a ti, Yeshua. Ministra nuestros corazones a través de tu Espíritu Santo. Y ayúdanos cada vez más a entender tus palabras, para ser transformados conforme a tu imagen, la imagen del Hijo, para que, como dice la palabra en este mismo libro, en el libro de Hebreos o en la carta a los Hebreos, que Él es el primogénito de los hermanos, nosotros podamos convertirnos en los primogénitos en el nombre poderoso de Yeshua, a tu imagen, Señor. Gracias. Quiero orar también para que en este tiempo el Espíritu Santo vuelva a traer esas manifestaciones que solo a través del reino y de tu palabra viva, Señor, tú puedes manifestar. Padre, todo aquel, Señor, que en este momento esté pasando, Señor, por una situación de enfermedad, Padre, que sea tu Espíritu Santo en esta hora trayendo sanidad. No solamente sanidad física, sino sanidad espiritual. Y que a través de oír tu palabra puedan, como dice tu palabra, se conviertan y tú los sanes. Que tú nos sanes, Señor, para continuar expandiendo tu reino, expandiendo tu presencia en el nombre de Yeshua. Mi amado hermano, si este mensaje te ha bendecido, compártelo. Y por ahí están mis loritos, disculpar.
haciendo un poco de ruido, no sé si se oirá, pero si este mensaje os ha bendecido, compártanlo y denle like. Y les invito a nuestro próximo episodio, donde seguiremos conociendo el corazón del Padre y conociendo el reino de Dios. Hasta pronto.